Una media hora y vamos a compartir la palabra de Dios. Una alegría volver a encontrar a muchos queridos hermanos en esta querida iglesia. Y siempre el Señor de alguna manera nos conecta. Yo vivo permanentemente conectado con el señor Roberto Isamit. Y a través del querido hermano siempre estoy al tanto también de cómo va la iglesia. También decirles que para todos aquellos que tengan familiares que no conocen a Cristo, en la página web todos los días tú puedes escuchar un mensaje de 5 minutos donde predico el Evangelio y cuento situaciones, experiencias, www.oportunidades, plural, 365.net. Y ahí puedes entrar y ahí puedes estar en el trabajo y mientras estás en la colación lo pones con tu celular y todos van a estar escuchando también el mensaje de salvación. También les agradezco, estaba haciendo memoria, ya van 9 años que estoy en una radio en el sur, en la radio Antillanca, y lo bueno que ellos han subido la potencia y llega a Valdivia y llega a Puerto Montt, no solamente Osorno, Valdivia y Puerto Montt. Y también estamos predicando el Evangelio allí, como en las iglesias. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, todo este tiempo yo decía, 2025, estamos partiendo, algunos de los hermanos, y hoy me lo confirmaron, vuelven de sus vacaciones. Y entonces yo le pedí al Señor y decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo comparta con los hermanos en este comienzo de este año, un año más? Pero un año que se acerca a la venida de nuestro Señor, un año más también que se acerca. Y es por eso que este pasaje que hemos leído en 1 Corintios, de alguna manera va envolviendo ese tema una vez más el apóstol Pablo. Ustedes saben que en las 14 cartas que él escribió siempre ponía frases como esta: el Señor viene. Y siempre apuntando al hecho que nos va a librar de la ira venidera a todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador. Espero que esta tarde todos los que están aquí digan, si el Señor viene ahora, nos vamos con Él porque tú has recibido a Cristo como tu Salvador personal. Entonces serás transformado, como decía el pasaje recién. En Europa existe una capilla que está en Dinamarca y tiene un cartel afuera. Y espero que ese cartel, y es mi oración, se cumpla en nuestras vidas hoy. Decía esta capilla así: entra como eres, pero no te vayas como viniste. Yo no sé cómo usted llegó esta mañana a la iglesia, a este culto, te invitaron, quizás ya vienes varias veces, pero es nuestra oración que Dios haga un trabajo en tu vida. Como decía el apóstol Pablo al escribir a esta iglesia, no era una iglesia perfecta, tenía sus problemas. Había problemas entre hermanos, había problemas con la cena del Señor, había problemas de matrimonios, había problemas entre ellos mismos, muchas gracias. Había problemas entre ellos, pero también había problemas en cuanto a los dones. Y Pablo escribe a lo largo de esta primera carta, pero cuando llega al capítulo 15, es sumamente interesante cómo el apóstol Pablo va cerrando esta carta y ese capítulo 15 destaca la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso, hoy a través de las canciones, los hermanos que compartieron, el pastor, en todo estamos recordando no solamente que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. No tenemos nada que hacer hoy aquí si Cristo no hubiese resucitado, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es lo que Dios puso en mi corazón? Y nos vamos a centrar en ese verso 58.
Cuando el apóstol Pablo les vuelve a reiterar que son muy queridos ellos, pero ya les está reiterando que en cualquier momento, en el siglo I, el apóstol Pablo apuntaba a la venida de Cristo. Él estaba apuntando que en cualquier momento Cristo vendría. Han pasado 20 siglos, pero hoy tú y yo estamos más cerca de este evento que nunca. El mundo está convulsionado. El mundo está desorientado políticamente, económicamente, socialmente. Y todo parece que va convergiendo a aquel día, el día del Señor. Él vendrá. ¿Y qué de nosotros los que hemos recibido a Cristo? Entonces Pablo, hablando a esta iglesia que él había fundado, le da 4 consejos, 4 cosas que quiero compartir con ustedes en esta tarde. En primer lugar, el apóstol Pablo, después de decirle que eran muy queridos, les dice, estén firmes. Segundo, estén constantes. Tercero, estén creciendo. Y cuarto, estén sirviendo. La firmeza está dada en la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, tenemos este libro bendito, la palabra de Dios. ¿Y por qué él apunta a estas 4 cosas? Quisiera que tú entiendas el momento que vivimos. Alguien dijo que estamos viviendo como una gran maratón, un 42K, que comenzó en el libro de Hechos con la iglesia primitiva. Y a lo largo de los años, estos cristianos han estado corriendo la carrera. Y mis queridos amigos y hermanos, estoy segurísimo que estamos en el último kilómetro del 42K. Y Dios nos motiva esta mañana a que sigamos adelante. Dios nos motiva a que no tires la toalla. Dios nos motiva a que vale la pena esperar al Señor como Él espera que tú le esperes. Firme, constante, creciendo y sirviendo. Y es por eso que pensando en el momento que vivimos, nos cabe ahora recordar 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Pablo escribiendo le dice a Timoteo que el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos, ¿qué dice? Apostatarán de la fe. Algunos van a dejar de estar firmes en la verdad de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra que Dios nos ha entregado, el mismo Pablo le dice a Tito, y quiero que siempre prediques la sana doctrina. Y yo escuchaba desde chico, yo conocí a Cristo a los 8 años y siempre escuchaba, decía, no, porque nosotros en nuestra iglesia tenemos la sana doctrina. Para que te quede claro, 3 cosas, aunque la sana doctrina abarca mucho, pero hay 3 cosas fundamentales. En la firmeza en la palabra, la sana doctrina, sin lugar a dudas, a nosotros cumple el rol de poder preservarnos en el mensaje del Evangelio. El mensaje puro, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Es lo que dice Pablo al comienzo de ese capítulo 15 en 1 Corintios. Preserva el mensaje puro del Evangelio. ¿Qué más hace la sana doctrina? Nos guía en el comportamiento cristiano. Nos guía en la santidad y lo que debe ser nuestra vida diariamente, a obedecer su palabra. Pero tercero, la sana doctrina también te va a proteger de las falsas enseñanzas y filosofías engañosas, las cuales en este mundo está lleno. Por eso es importante que tengamos siempre la palabra de Dios como el ancla firme. Hermano, como decía ese corito antiguo, ¿se acuerdan? Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia. De Dios es el regalo.
Es el libro más grande que puedes tener en tus manos. Es el libro de los libros. Es el único libro vivo sobre esta tierra. Es el único libro poderoso, penetrante. Es el único libro o la profecía perfecta que Dios y segura que Dios nos ha dado. Por eso vivimos en tiempos donde muchos van diluyendo la verdad de Dios. Estuve en Argentina, estuve en una iglesia y luego de predicar, un hermano me invitó a hablar ahí con los líderes. Y uno de los líderes se levantó y dice, el líder, dice, porque queremos, nosotros estamos abiertos y algunos de estos líderes creen en el diablo y otros no. Y después saltó otro y dijo, porque todos somos hijos de Dios. Hermanos, tenga bien claro esto. La palabra de Dios es única. La palabra de Dios no tiene doblez. La palabra de Dios es clara, precisa. Y cuando usted dice que usted está anclado firmemente en la palabra de Dios, prepárese para que lo tilden de muchas cosas. Lo van a tildar que usted es cuadrado y cómo puede creer todavía que lo que dice la Biblia y que la Biblia y que está... La palabra de Dios, como Dios, no miente. Y la palabra de Dios, si dice una promesa, es así. Y si dice que hay un castigo, va a ser así. Entonces, cuando pensamos en tener esta palabra, yo quiero decirte que nosotros la debemos amar. Y en este 2025, queridos hermanos de IBI, si usted el año pasado no cumplió la meta de leer la Biblia, si usted el año pasado no cumplió su meta de estudio personal, si usted el año pasado dijo yo quisiera meterme más en la palabra de Dios, este es el año. Hágalo, porque usted va a estar firme en la palabra de Dios. Hay iglesias, y yo que recorro, en todos ha pasado esto, que hay algunos que se van yendo, otros que llegan, y allí es donde muchas veces el diablo gana terreno. ¿Y por qué digo el diablo? El diablo odia este libro. Lo odia. Hermano Alberto, ¿por qué dice eso? Bueno, hace algunos años teníamos nosotros una semana en el campamento de adolescentes. Y algunos de ustedes se deben acordar del misionero Duli. El hermano Duli había traído a algunos jóvenes, algunos adolescentes al campamento. Y después de una reunión alguien me avisó y dice, el hermano Duli lo espera con otros hermanos, con un chico que trajo allí en la cancha de básquet. Y yo fui para allá. Y yo voy con mi Biblia para allá y veo al hermano Duli sujetando a este chico con otros dos hermanos, y este chico de 14 años con una fuerza increíble pateaba, escupía, y cuando me vio me empezó a escupir la Biblia y me la pateó. Pero eso no es nada. Ese chico de 14 años fue usado y el demonio que hablaba por él decía a cada rato, odio ese libro, y me escupía, odio ese libro. El diablo lo odia porque sabe que aquí está su condenación. El diablo lo odia porque sabe que aquí está la fuerza de los cristianos. Entonces no dejes tu Biblia en el librero o donde la guardas, úsala todos los días. Es la espada de dos filos, es el libro poderoso, es el libro ante el cual hasta los demonios tiemblan. Ese chico fue liberado. Y ¿saben lo más maravilloso? Era ver después al chico con la Biblia que me escupió, leyendo los textos de la palabra de Dios. Solo Dios, nuestro Dios poderoso. En segundo lugar, el apóstol Pablo apunta a la constancia, a que seamos constantes en nuestro andar cristiano. Es sabido que muchas veces en la vida agitada que nos toca vivir, como oraba hoy el pastor, cuán importante es
comenzar el día de la mano del Señor. Señor, te amo, quiero estar contigo, quiero tener un tiempo a solas. El trabajo te presiona, el estudio te presiona, los niños te presionan, la familia te presiona, tu jefe te presiona. Pero el Señor te dice, no te olvides que te espero todos los días a la mañana bien temprano. Sabe Dios que allí está la energía de cada uno de los cristianos. Hermanos, quien te habla y todo hombre que quiere servir al Señor debe comenzar el día de la mano del Señor. Debe seguir el día de la mano del Señor y debe terminar el día de la mano del Señor. En Romanos 12:12 Pablo escribió, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Y yo me alegro porque esta iglesia es una de las pocas iglesias cuyos miembros, no todos, pero ojalá sean más este 2025, le dan importancia a la reunión de oración. Allí se llega a fraguar todo. Allí es donde Dios envía también bendición. Y quiere Dios en nuestra vida que seamos constantes en nuestro caminar, en nuestra santidad, constantes en nuestro testimonio, queridos hermanos, para que por nuestro testimonio otros crean a Cristo, para que por tu testimonio tu familia se entregue a los pies del Señor. Constantes en nuestro actuar a solas con el Señor. Dios tiene esto para cada uno de nosotros. Por eso decía allí David, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me voy a presentar, Señor, y esperaré. Todos conocemos a Billy Graham y sabemos de su testimonio. Se cuenta que una vez su secretario general fue a hablar con una emisora de televisión a pedirle al director que antes de la entrevista había pedido Billy Graham que se le otorgara un cuarto vacío, un cuarto que esté disponible solo para él. Y el cuarto era para orar. Y cuando llega anticipadamente este relacionador que él tenía, este secretario, y habla con el director, le dice, mira, lamentablemente no tenemos ningún cuarto. Y le dice el relacionador, no te hagas problema, porque yo sé que Billy comenzó el día hablando con Dios. Estoy seguro que ahora está viniendo a la emisora y en todo el trayecto sigue hablando con Dios. Así que no va a haber ningún problema en hacer esta entrevista. Y en el testimonio que yo leí de este mismo hombre que se llama Larry Ross, el hombre dice, la vida de Billy Graham transformó mi vida de oración. Hermanos, constantes en cada cosa que hacemos. Sabemos, y Santiago nos dice, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ten un ánimo único y dale al Señor lo que Él se merece. Isaías lo puso de esta manera. En Isaías 26, 8 y 9 dice, entre tanto que dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Tu nombre y tu memoria son el deseo de mi alma. Para llegar a decir eso, tienes que tener una estrecha relación con el Señor. Para decir, yo te deseo, Señor, de todo corazón. No puedo empezar ni terminar este día sin ti. No puedo caminar este día sin ti. Hermanos, el apóstol Pablo quería asegurarse que estos hermanos no sean velas o fuegos artificiales fugaces, sino que estén firmes en la palabra, que estén constantes en la oración, en su comunión, en su testimonio. Y podríamos decir tantas cosas, pero una cosa es cierta. Si hay alguien que transformó mi vida antes
Para este Larry Ross fue Billy Graham. Para mí como misionero fue siempre Hudson Taylor, cuyo secreto espiritual era la comunión con Dios. Y podríamos decir que esto no se debe tornar en una rutina. Permítanme contarles lo siguiente. Había un hombre muy devoto y este hombre todos los días, bien tempranito, agarraba en su cuarto su Biblia y se ponía a leer y oraba. Pero también este hombre tenía un gato. Y el gatito, como todos los gatos, se te pasa entre las piernas, se rascan, no sé qué hacen, pero van ahí con la cola. Bueno. Y el hombre decía, este me está perturbando todo el tiempo que quiero hablar con el Señor. Parece que me lo envió el enemigo a este. Entonces lo ató al gato y lo ató al pie de la cama. Y así podía él tener su tiempo con el Señor. Esto lo vio su hija. Y el día que fallece este hombre, la hija dice, yo voy a honrar a mi papá y voy a hacer lo mismo que hacía mi papá. Pero la vida y como yo dije, la vorágine de que todo nos presiona, ella decía, bueno, pero no tengo el tiempo de mi papá, entonces ¿qué hago? Bueno, voy a dedicar un poquito para orar, y ataba el gato al pie de la cama. Pero ya no leía la Biblia. Pasó el tiempo, falleció esta señora, y su hijo, que era el nieto del primer hombre, dijo, no, yo voy a honrar a mi abuelo y a mi mamá. Entonces siguió la vida con sus presiones y él, mientras se cambiaba para ir al trabajo, tenía el gato atado a la cama. En el caso nuestro, hermanos, nosotros tenemos que darle la importancia a ese tiempo, constantes. Estoy seguro que un hermano que es constante en su comunión con Dios no falla acá. Estoy seguro que un hermano que es constante en su comunión con Dios no falla en dar testimonio del Señor afuera. Estoy seguro que un hermano, una hermana que tiene esa comunión con Dios, tiene un corazón dispuesto a lo que Dios le pida, sin importar el precio. Pablo, el Señor viene. Hermanos, sigan firmes en la palabra de Dios. Hermanos, sigan constantes en lo que han aprendido como testimonio, en santidad ante este mundo. Hermanos, sigan creciendo en lo personal, en lo congregacional, como dijimos esta mañana, la importancia de celebrar la cena del Señor como hermanos en Cristo, todos juntos aquí. Dice, sigamos creciendo. Me encanta Hechos, capítulo 2, verso 42, dice, de estos primeros cristianos, y perseveraban unánimes cada día en el templo y en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Realmente era una comunión sensacional de estos hermanos, extraordinaria. Había amor fraternal. Y aquí vamos a tocar un punto que yo sé que ya lo hemos hablado, quizás más de alguno, pero es una gran verdad. Llegó en el 2020 la pandemia. Y calabaza, cada uno para su casa. Y llegó la tecnología y nos podemos ver y teníamos el Zoom. Y tuvimos 2021, 2022, 2023 y algunos hermanos decía el pastor, dice, ¿cuándo van a venir a la iglesia? El Zoom está buenísimo. Me levanto en pijama y miro la iglesia, no me tengo que preparar, no me tengo que afeitar, no tengo que hacer... Y yo estoy con el Zoom. Pero quiero decirte algo, que cuando crecemos personalmente porque vamos conociendo más y más al Señor, más queremos la comunión con los hermanos. Tú me dices a alguien que está creciendo en el Señor y no quiere comunión con los hermanos, yo te digo, algo anda mal. Yo quiero la comunión con los hermanos. No es lo mismo abrazar a un hermano que abrazar tu celular o tu computadora. ¿Qué sientes cuando abrazas la computadora? No es lo mismo darle un beso a tu hermano y mirarlo a la cara que estar ahí besando tu computadora.
No es lo mismo que cuando te juntas con el hermano, qué alegría encontrarte, y se pone, y a veces uno los mira y dice, ¿qué tendrán tanto que hablar? Igual que las mujeres, ¿no es cierto? Y comparten, están las hermanas, qué alegría, se encuentran, hay comunión. No dejemos que nada enfríe esa comunión. Hermanos, no hay cosa más hermosa que llegar a la casa de Dios. ¿Ustedes alguna vez me han visto llegar acá un domingo sin avisar, porque tengo ese domingo libre? ¿Y qué digo el domingo libre? Me voy a ver a mis hermanos. Y llego aquí y ustedes tienen algo maravilloso esta iglesia y no lo deben perder, que es sentir ese amor fraternal, que reciben a la persona con cariño, que la acogen, que tienen esto del tecito. Hoy vine al té, no para tomarme solamente el té, para verlos a ustedes también. Porque después termina la reunión y se van todos. Entonces, cada uno tiene que hacer. Pero ese tiempo vale oro. ¿Por qué vale oro entre nosotros? Rápidamente, el Señor nos pide que oremos unos por otros. Yo necesito a mi hermano y tengo que orar por mis hermanos. El Señor me pide que ame a mis hermanos. Es que hay algunos que son difíciles, Alberto. Me cuesta mucho amar a esa hermana, a ese hermano. Yo tenía una profesora que teníamos un compañero que lo llamaba Cuesco, porque no lo tragaba nadie. Entonces, algunos piensan y dicen, no, este hermano, no, yo no lo... El Señor te dice, como siempre decimos el chiste, no sea que te toque en la misma nube cuando te vayas con el Señor y vas a viajar para allá. Entonces, amémonos de corazón, alentémonos de corazón, exhortémonos de corazón, sobrellevemos las cargas del hermano y nos gozamos con el que se goza y sufrimos y lloramos con el que llora. Es mi hermano. Yo te digo algo, he llegado a querer a algunos hermanos más que a los de mi propia familia y le he pedido perdón al Señor. El mundo nos critica porque nos llamamos hermanos. Pero no hay nada más maravilloso. Qué gusto verte, hermano. Y ahí, qué alegría, tanto tiempo he estado orando por ti. ¿Cómo fue el problema? ¿Cómo se resolvía? Siempre el Señor nos lleva a juntarnos. No dejemos de congregarnos. Y cuánto más, dice el escritor a Hebreos, cuando vemos que el Señor un día de esto va a romper los cielos y que la trompeta sonará, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros iremos al encuentro. Seremos transformados y estaremos por siempre con el Señor. Esto no es un lindo cuentito, esto es algo maravilloso que van a vivir todos aquellos que han recibido de todo corazón a Cristo como Salvador. ¿Lo has recibido? ¿Lo has recibido en tu vida? No es simplemente asistir a la iglesia, es una relación y una decisión personal entre tú y Dios. Recibir a Cristo como Salvador. Así como dije de la palabra, rápidamente quiero decirte una gran verdad. El diablo también odia a la iglesia del Señor. Y él va a hacer lo imposible para que no llegues aquí. Y siempre lo decimos, pero es una gran verdad. Prepárate, porque los domingos a la mañana es la mañana más difícil para llegar a la iglesia y te va a meter toda clase de obstáculos. Ya, apuren. No, que no sé qué, que pasó, que no sé qué, que... Y lo digo por experiencia. Entonces, de repente empieza la discusión. No, porque no, pero siempre te dije que estés preparado, que tengas tu ropa. Y siempre nos frustra a veces poder llegar tarde. Pero Dios nos convoca. Y que realmente crezcamos en lo personal y en lo de comunión los unos con los otros en la iglesia. 2025, quiero que este 2025 sea un año donde cada uno de nosotros pueda decir, quiero este año desplegar todo mi amor fraternal y compartir más que nunca
con mis hermanos aquí en la congregación. Hermanos, todos estos años hemos visto gente que llega, gente que se va, pero nadie deja el hogar, es una pena, porque el diablo lo que provoca es que tú no tengas un alimento. Alguien dijo que la iglesia no es una casa de reposo de los santos, y efectivamente no es, sino que es la casa del Señor para alimentarnos, rescatar y servir a otros. Te esperamos. Estés con nosotros cada domingo, cada vez que hay una reunión. Haz todo lo posible, tus hermanos, pero más, el Señor te espera. En esta mañana, con un punto que es sumamente importante. Para Pablo no solamente era importante que estén firmes en la palabra, que estén firmes en su andar, en su comunión, que estén firmes en su crecimiento y aún como hermanos en Cristo, sino que sirvan al Señor, sirvan al Señor. Sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Querido Michael, como pastor, hay momentos que a veces como líderes parece que la cosa no funciona o funciona más o menos. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Dios produce. Dios es el que da fruto. Y yo lo puse de esta manera, hermanos. Cada vez que tú entregues un mensaje, para el Señor no es en vano. Cada vez que compartes tu testimonio, no es en vano. Cada vez que tú das un folleto, no es en vano. Cada vez que tú realmente te ofreces aquí en la iglesia para lo que sea, ahora el 5 de abril, no se olviden, para lo que sea, no es en vano. Cada vez que tú visites a alguien, no es en vano. Cada vez que tú haces misiones, no dejemos como lo hacemos, ¿no es cierto? Cuando viaje a Chiloé, voy a apoyar a misioneros, no es en vano. Cada vez que tú apoyes aquí la obra y cumples con dar al Señor lo que le corresponde al Señor, no es en vano. El Señor lo usa y te quiere usar a ti. Cada vez que tú dices, estoy dispuesto a hacer, no es en vano. ¿Por qué? Porque a Cristo, el Señor, servís. Tú no sirves al pastor, tú no sirves aquí simplemente por el título, se te dio una responsabilidad. Y escucha esto, siempre la mejor recompensa viene de Él. Puede ser que las personas no te palmean atrás la espalda, pero viene de Él la mejor recompensa. No podría terminar sin contarles esta historia que para mí refleja toda la importancia del servicio. Pablo dice, sigan sirviendo, hermanos, el Señor viene. Sigan firmes, sigan constantes, sigan creciendo, pero no dejen de servir. Años atrás ustedes se recuerdan que había casetas de teléfono, ¿no es cierto? Y un hombre está allí listo para hacer una llamada y había otro esperando afuera. Y el de la llamada disca y dice, aló, hablo con la señora Rivera. Se ve que del otro lado le responde, sí, con ella habla. Buenos días, señora Rivera. ¿Usted necesita un chofer? Se ve que del otro lado la mujer le contestó, no, gracias. Señora Rivera, ¿y usted está conforme con el chofer que tiene? Se ve que del otro lado le contestó, sí, estoy conforme. Bueno, de todas maneras, muy amable por responderme, muchas gracias. Una vez más, le deseo un buen día. Y cuelga. Y sale de la caseta. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú le preguntaste al Señor si está de acuerdo, si está conforme con tu servicio? Es muy decidor.
Porque a nuestros ojos a veces pensamos que estamos bien, pero en realidad muchas veces nos falta mucho y el Señor va apuntalando esas áreas que estamos débiles. Hermanos, sigamos firmes en la palabra. Hermanos, sigamos constantes en nuestra comunión, devoción, testimonio y santidad en este mundo. Hermanos, sigamos creciendo. En lo personal, este año 2025 tienes que ser un mejor creyente que el año pasado. Mejor en todo. Y sigamos sirviendo. Este año tenemos que servir más y mejor. ¿Por qué? Porque la trompeta está a punto de sonar y el Señor vendrá y nos va a llevar y allí podremos estar con el Señor toda la eternidad, pero un día estaremos cara a cara con Él para dar cuenta de lo que hicimos mientras fuimos hijos suyos. Les invito a terminar con una palabra de oración. Allí donde usted esté,